Hola, continuamos con el tema de transferencia de calor y ahora vamos a ver problemas en estado no estacionario. Iniciamos con el problema que dice así: calcular la temperatura de un jugo de tomate de densidad 980 que se está calentando en un hervidor semisférico con chaqueta de vapor, después de 5 minutos de calentamiento y continua agitación. El hervidor tiene un radio de 0,5 metros, el coeficiente de convección de la chaqueta de vapor es 5000, la temperatura de la superficie interna del hervidor es de 90 y la temperatura inicial del jugo de tomate es de 20 grados centígrados. Asumir el calor específico del jugo de tomate igual a 3,95. De acuerdo a lo que vimos anteriormente, tenemos tres tipos de sistemas dependiendo de cuál es el valor del número de Biot. Entonces, nuestra primera impulso sería: vamos a calcular el número de Biot. Si recordamos la ecuación del número de Biot, el número de Biot viene dado por la dimensión característica, el coeficiente convectivo y la conductividad térmica. Lamentándolo mucho, no conocemos cuál es el valor de la conductividad térmica, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo conocemos el valor del número de Biot? Sin embargo, podemos recordarnos de que habíamos mencionado que para el caso de números de Biot menor o igual a 1, no era muy aplicable en sistemas alimenticios, pero que sin embargo existían ciertos sistemas como los líquidos o fluidos bien mezclados dentro de contenedores como las calderas de vapor, donde la presencia del mezclado hacía que se obtuviese, que no se obtuviese un gradiente de temperatura del fluido con la posición. Si analizamos el enunciado, tenemos un sistema, ¿ok? Un alimento contenido dentro de un recipiente de calentamiento a vapor donde tenemos agitación continua. Es decir, que pudiésemos enmarcar este problema dentro del caso número 1, ¿ok? Ya que tenemos caldera con agitación. Y pudiésemos utilizar la ecuación que se muestra a continuación. Me están pidiendo cuál es la temperatura del jugo de tomate, me están dando la temperatura del sistema de calentamiento, que es 90 grados centígrados, me están dando la temperatura inicial de mi jugo de tomate, que es 20 grados centígrados, me indican cuál es el coeficiente convectivo de la chaqueta de vapor, me indican cuál es el calor específico del alimento, cuál es la densidad y, bueno, quiero despejar el volumen. Me faltaría conocer cuál es la área y el volumen que ocupa mi alimento. Como tenemos que es una caldera semiesférica, sabemos que el área de una semiesfera sería 2pi por r cuadrado, mientras que el volumen sería 2/3 de pi por r cubo. Sustituyendo los valores, nos da el valor del área y el volumen, y sustituyendo todos los valores conocidos dentro de la ecuación, podemos despejar el valor de la temperatura después de los 300 segundos o 30 minutos o 5 minutos que está el material mezclándose dentro de la caldera. Y nos da que después de ese tiempo el alimento va a alcanzar una temperatura de 83,28 grados centígrados. Como siempre, les dejo un problema para que practiquen lo visto. Luego tenemos como siguiente problema el que se muestra a continuación, que dice: estimar el tiempo en que una manzana de 6 centímetros de diámetro mantenida en una corriente de agua a 2 grados centígrados alcanza los 3 grados centígrados si inicialmente la manzana tenía una temperatura de 15 grados centígrados. El coeficiente convectivo de transferencia de calor en el agua alrededor de la manzana es de 50 y nos dan las propiedades de la manzana: conductividad térmica 0,355, calor específico 3,6 y la densidad 820. ¿Cómo proceder? Entonces, inicialmente tenemos que calcular el número de Biot. Conocemos la dimensión característica porque me están dando el radio de cuál es el diámetro de la manzana, conocemos el coeficiente convectivo, conocemos la conductividad térmica del alimento. Calculamos el número de Biot. Para utilizar los gráficos, acuérdense que la mayoría de los gráficos vienen expresados en función del inverso del número de Biot.
entonces me da que el inverso del número de Biot es 0,236. ¿Ok? Podemos entonces utilizar los gráficos de Euler para la esfera, ya que asumimos que la manzana se puede aproximar a una esfera. ¿Qué era lo que necesitábamos para el gráfico de Euler? El factor temperatura en el eje Y, porque me están preguntando cuál es el tiempo. ¿Ok? Entonces conozco los datos de la temperatura, necesito el inverso del número de Biot, y entonces con el factor temperatura y la línea del número de Biot correspondiente, leo el número de Fourier. Una vez que obtengo el número de Fourier, entonces sabemos que en el número de Fourier está contenido el tiempo. Podemos despejar de la ecuación del número de Fourier el tiempo, obteniendo esta expresión que tenemos acá. Sustituimos cada uno de los valores suministrados en el problema y me da que para que la manzana alcance la temperatura de 3 grados centígrados se necesitan 3.741,97 segundos, o que es lo mismo 1,039 horas. Ven que es muy sencillo resolver este tipo de problemas. Como siempre, les dejo otro problema para que pongan en práctica lo visto en clase. Por último, tenemos un problema que dice estimar la temperatura del centro geométrico de un producto contenido en una lata 303 por 406 expuesta a agua en ebullición a 100 grados centígrados por 30 minutos. Se asume que el producto se calienta y se enfría por conducción. La temperatura inicial uniforme del producto es de 35 y las propiedades del alimento son conductividad térmica 0,34, calor específico 3,5 y densidad 900. El coeficiente convectivo de transferencia de calor en el agua hirviendo es de 2000. Cuando hablamos de latas, ¿ok? Fíjense que hay una nomenclatura 303 por 406. Esa nomenclatura lo que me va a dar es las dimensiones que tiene mi lata. Hay una nomenclatura utilizada por el área de personas que fabrican latas, entonces donde las dimensiones externas vienen dadas de la siguiente manera. El diámetro se va a calcular por los primeros 3 números, mientras que la altura vienen dadas por los segundos 3 números. ¿Ok? Entonces el diámetro va a ser igual al primer número de los 3 números del diámetro, sería 3 pulgadas más los otros 2 números entre 16. Es decir, el diámetro sería igual a 3 pulgadas más 0, más 3/16 de pulgada. Mientras que la altura viene dada por entonces los últimos 3 números, entonces sería 4 pulgadas más 0,616 de pulgada. De esa manera se obtienen las dimensiones externas y las dimensiones internas. Entonces, aquí estamos hablando ya de una lata. Cuando estamos hablando de una lata, como mencionamos en el video anterior, eso es un objeto finito, por lo que tenemos que evaluar el componente de transferencia de calor en la dirección radial y en la dirección longitudinal. ¿Ok? Entonces, obtenemos las dimensiones de las latas, ¿ok? Expresados en pulgadas, las pasamos a metros. Y entonces la lata puede venir dada por la intercepción de un cilindro infinito con una placa infinita. Como mencionamos en la parte teórica, tenemos que buscar entonces primero el factor asociado al cilindro semi-infinito, lo que me va a dar la transferencia de calor en la dirección radial, y después el factor asociado a la transferencia de calor en la dirección longitudinal o axial. ¿Ok? Entonces, para el cilindro infinito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar con el diámetro. Entonces, la dimensión característica será el radio de ese cilindro, entonces es la mitad del diámetro. Calculamos el número de Biot, el número de Biot me da que es 2,3823, por lo que el inverso del número de Biot es 0,004, por lo que podemos aproximar a 0. Luego necesitamos entonces, porque me están preguntando cuál es la temperatura, calcular el número de Fourier. El número de Fourier me da 0,118. Ubicamos las gráficas correspondientes
para el cilindro infinito. Esta gráfica está tomada del archivo que está en la plataforma donde están todos los gráficos. Tomé este porque es el que mejor permite leer los valores asociados. Entonces tenemos el número de Fourier, ¿ok? Con el número de Fourier 0,118 ubicamos e intersectamos con la curva más pequeñita, que es la de prácticamente 0, el inverso del número de Biot, y leemos que el factor de la temperatura es 0,8. Este mismo procedimiento lo tenemos que hacer para el cilindro finito, para la placa. Entonces, igualmente, calculamos la dimensión característica, calculamos el número de Biot, calculamos el inverso del número de Biot, calculamos el número de Fourier y se hace el mismo procedimiento. Número de Fourier, intersectamos con la curva y prácticamente da el valor de 1. Es decir, que leemos del gráfico el factor de temperatura que es 0,99. Ahora, para obtener el factor de temperatura para la lata como tal, entonces acuérdense que habíamos visto que es el factor de temperatura que proviene de la evaluación del cilindro infinito por el factor de temperatura que proviene de la evaluación de la placa infinita. Obtuvimos para el cilindro 0,8, obtuvimos para la placa 0,99, al multiplicarlo da 0,792 y ahora entonces sustituimos los valores asociados a las temperaturas que nos da el problema. Despejamos entonces de allí cuál sería la temperatura que va a tener esa lata después de 30 minutos sumergida a 100 grados centígrados, ¿ok? Y la temperatura que va a alcanzar la lata es de 48,52 grados centígrados. Si analizamos acá cuál es el factor que proviene de la transferencia de calor evaluada desde el punto de vista del cilindro y la transferencia de calor evaluada desde el punto de vista de la placa infinita, podemos decir que la transferencia de calor ocurre en mayor proporción en la dirección radial, ¿ok? Porque este factor de temperatura es el que está más alejado de 1, ¿ok? Mientras más cerca, entonces. ¿Cuál sería entonces la respuesta? 48 grados centígrados, 52 grados, 48,52 grados centígrados. Si tuviésemos un problema en el que, imagínense que queremos evaluar la transferencia de calor de un nugget de pollo, imagínense que estamos friendo en una freidora, pudiésemos asociar el nugget de pollo a una geometría, ¿ok? De una placa con dimensiones definidas, es decir, a un paralelepípedo, y entonces tendríamos que hacer el mismo procedimiento, pero, ¿ok? Con el ancho, el largo y el alto de la placa. Y obtendríamos para el nugget. Y como siempre, entonces les dejo el otro problemita para que pongan en práctica lo aprendido. Gracias por todo.